Hola artistas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Dibujar desde cero. En el capítulo anterior veíamos cómo realizar correctamente un sombreado clásico y en este capítulo vamos a ver algunas alternativas para trabajar con nuestras sombras. Vamos a empezar por lo más sencillo. Como podéis ver, he preparado algunos bocetos de brazos dibujados por su parte externa para que se vea el tríceps. En el tutorial anterior veíamos la parte interna del brazo y ya de paso os anuncio que dentro de poco empezaremos con algunas lecciones de anatomía básica, que muchos me habéis pedido, y también de color, que también es otro de los grandes deseados del canal y muy pronto los podréis ver. Como veis en este primer dibujo no estamos hablando de un sombreado propiamente dicho, sino que estamos preparando un dibujo a línea pues para un posterior sombreado con color, o no sé, puede ser un dibujo en el que queramos esa línea suave, o lo vamos a entintar posteriormente para hacer algún cómic, manga, etc. Y queremos dejar la línea muy clara. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa línea tenga variedad. Como veis hay algunos espacios puntuales donde he dejado la línea discontinua, para suavizar un poco la línea, y en otros sitios lo único que estoy haciendo es hacer la línea más gruesa, para que indique que hay una sombra y apoye ese acabado posterior, bien con color, bien con un entintado mucho más grueso, o simplemente para darle variedad a la línea y que el dibujo no quede tan plano. Es un tipo de acabado muy sencillo y no hay demasiado que explicar, simplemente pues seguir las formas y engrosar las partes que queramos que tengan más importancia. Comentar eso sí que el vídeo está acelerado al doble de su velocidad normal. Hay otros vídeos en los que prefiero cortar algunos trozos y editarlo para que no se hagan demasiado tediosos porque hay partes muy repetitivas, pero en otros vídeos en el que el proceso es bastante corto como este, prefiero dejarlo completo para que bueno, podáis ver todos los detalles del proceso. Poco más que añadir a este tipo de acabado, como veis una línea muy clara, muy efectiva y que nos puede ser muy adecuada para, como decía, hacer un entintado posterior o apoyarnos más en el color, etc. En este segundo caso vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero dando un paso más. Es decir, vamos a indicar algunas partes de sombra con líneas paralelas y un poco de trama. Lo vamos a hacer de una manera más o menos ordenada, dibujando las zonas de sombra con líneas paralelas, para que el acabado sea bastante limpio, sea bastante claro. Como veis, hay veces que marco la propia cresta de la sombra, las zonas de mayor intensidad, con una línea. Esto también depende mucho del estilo que tengáis vosotros y de vuestra manera de dibujar, de cómo queráis ver ese resultado final, pero en general lo que voy a mantener es eso, un orden en las líneas, haciendo líneas bastante paralelas y solamente haciendo algunas líneas cruzadas o repasando esas líneas y dándoles mayor grosor donde quiero que la sombra tenga mayor intensidad. Las líneas que estoy trazando siguen la forma general de la figura. Recordar que en vídeos anteriores hemos hablado del contorno. Bueno, pues estas líneas tienen que indicar la dirección del contorno de la figura para que se entienda bien el volumen. Cuando queremos hacer que una parte sea más oscura, podemos cruzar líneas sobre las primeras líneas que ya hemos hecho para reforzar esa zona, para que se entienda que es una sombra mucho más profunda. Algo que podéis apreciar es que cuando encerramos esas series de líneas paralelas dentro de líneas perpendiculares a estas más largas, hace que la sombra se intensifique mucho más y que sea mucho más dura, mucho más cortada. Si no encerramos las líneas paralelas de esta manera, la sombra va a quedar mucho más suave. Hay otras formas de intensificar las sombras, por ejemplo, como decía, cruzando líneas con otra dirección, haciendo líneas más gruesas, y también la separación entre líneas va a hacer que la sombra se vea más intensa o menos. Si separamos las líneas, la sombra va a quedar mucho más suave que si las hacemos muy juntas. Por supuesto, también tenéis que jugar con
la intensidad con lo que apretamos con el lápiz en este caso para hacer esas líneas. Cuanto más apretemos, lógicamente, la sombra se va a ver mucho más intensa, aunque tenéis que tener en cuenta que si vais a intentar posteriormente, la tinta va a tener siempre la misma intensidad y vais a tener que jugar solo con el grosor. Y esto puede provocar que a veces el dibujo final a tinta no tenga el acabado que esperábamos cuando lo teníamos solamente trazado con lápiz. Tengo que reconocer que este es un tipo de dibujo que yo no practico nunca, con lo cual, bueno, veis que los trazos que hago no son especialmente bonitos, pero con un poco de práctica el dibujo con trama puede ser muy bonito, muy dinámico y muy eficaz. En este tercer caso voy a hacer otro tipo de trama y aquí voy a haceros la recomendación que os hago en casi todos los vídeos, experimentar por vosotros mismos, buscar vuestro estilo, buscar vuestro tipo de trazo. Si queréis hacer algún tipo de trama que os resulta más atractiva o queréis probar algún tipo de trama que se os ocurra, no utilizar trama, utilizar cualquier otro material, pues el arte está abierto a que podamos experimentar todo lo que nos apetezca. En este tercer ejemplo no me estoy fijando demasiado en que las líneas tengan una cierta armonía, simplemente estoy buscando la intensidad correcta de la sombra y para eso estoy utilizando trazos mucho más cortos de una forma más aleatoria, más caótica, con lo que el acabado va a ser muy diferente del que teníamos en los casos anteriores. Estoy utilizando un lápiz de dureza 2B, podría utilizar diferentes lápices, añadir algún lápiz más blando para que las sombras tuvieran incluso más intensidad y poder tener un contraste mayor en el dibujo, pero bueno, es un tutorial corto, así que voy a hacer todo el acabado del dibujo con el lápiz 2B. Ya lo he comentado en algunos vídeos, es el lápiz que más uso, probablemente cerca del 60 o el 70% del trabajo de los dibujos que hago a lápiz lo hago con esta dureza. Y como habréis notado, sigo diciendo lápiz, aunque estoy utilizando un portaminas, porque me resulta mucho más cómodo. Esto ya es una cuestión de elección personal. También comentar que muchos que habéis estado muy pendientes del tema de cómo agarrar el lápiz, veis que en este caso, al ser trazos muy pequeños y un dibujo de un formato bastante pequeño, lo estoy agarrando de la manera tradicional, como lo haría casi al escribir, aunque sigo manteniendo una punta muy larga. Y me gustaría añadir algo que ya comentaba en el vídeo anterior, y es que cuando hago este tipo de grabación en un formato pequeño, tengo la cámara prácticamente delante de la cara, para que vosotros tengáis el mismo punto de vista que tengo yo, y esto pues hace que a veces tenga que colocar las manos de una manera un poco extraña para poder dibujar con una cierta comodidad. Como veis, este tipo de acabado nos deja ir mucho más allá en el sombreado y hacer que el detalle del dibujo sea mucho mayor. Si habitualmente estáis acostumbrados a acabar vuestros dibujos a lápiz, como es mi caso, con mancha, el dibujo con trama es muy bueno para aprender a trabajar con escalas de valores. Además, como ya os he comentado en muchos vídeos, salir de la zona de confort, trabajar de formas diferentes, siempre hace que nuestro dibujo, que nuestro arte se vea muy enriquecido. Siempre nos ayuda a ir más allá. Por supuesto, sobra decir que cuando estéis haciendo este tipo de trabajos tenéis que tener la punta muy, muy afilada, porque si no el trazo va a quedar bastante sucio. A veces podéis afilar la punta con cuchilla para tener un efecto diferente, para que ese bisel que se consigue haga que el trazo sea más bonito, más suelto, pero a menos que queráis buscar un efecto muy especial, y también en esto podéis experimentar, por supuesto, deberíais trabajar con una punta muy fina.
En este último ejemplo de hoy os voy a enseñar una técnica que a mí me parece especialmente divertida, muy agradable y muy adecuada para hacer dibujo rápido, para hacer bocetos. También lo podéis utilizar para hacer dibujo más acabado dependiendo del resultado que queréis conseguir, y es manchar con un difumino. Como os he comentado en vídeos anteriores, yo no suelo difuminar demasiado, pero sí utilizo mucho los difuminos para manchar. De esta forma conseguimos sacar muy rápidamente todos los tonos medios, casi como si estuviéramos dibujando con un lápiz especialmente grueso. Lo único que tenéis que hacer es ir manchando el difumino con lápiz, como estáis viendo en la imagen, y dibujar con él, oscureciendo las zonas según os vaya interesando. Como veis, es una técnica muy rápida para conseguir ese contraste que buscamos en el dibujo. Si queréis conseguir, evidentemente, tonos más oscuros, solo tenéis que utilizar lápices más blandos. Hay una alternativa que podéis usar y es utilizar grafito en polvo. Se vende en la mayoría de las tiendas de Bellas Artes. Como sabéis, el grafito es un mineral que se utiliza en forma de polvo aglutinado con diferentes sustancias para crear lápices, y se puede comprar también en polvo sin ninguna sustancia añadida, lo que os permitiría pues jugar bien con un pincel o con un trapo o con el mismo difumino y utilizarlo de la manera que lo estáis viendo. Hay un pero que se le puede poner a esta técnica, y es que queda demasiado blanda, demasiado suave. Al utilizar el grafito de esta forma tan difuminada puede perder fuerza. Así que os recomiendo que cuando hagáis este tipo de dibujo le deis para acabar unos trazos con más fuerza, ya bien sea con trama, con mancha o con simple línea, para contrarrestar esa excesiva suavidad. Y con esto acabamos por hoy. Recordad, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribíos si no lo habéis hecho ya, activando la campanita para no perderos ningún vídeo, y si queréis colaborar con el canal, recordad que tenéis varias formas de hacerlo. La primera, la más importante, compartir este vídeo con todas aquellas personas a las que creáis que les puede interesar. Recordad también que podéis hacer vuestras compras en Amazon a través del enlace que aparece al final de la descripción, para que cada vez pueda ofreceros más y mejor contenido. Así que chicas, chicos, dibujad mucho y nos vemos en el próximo vídeo.